el hospital de niños, y lo que queremos saber, José, son las causas, ¿sí? ¿Qué le pasó a esta nena? ¿Por qué perdió la vida? Tenemos entendido, y es el dato que manejamos, que hay una persona, un policía que está detenido por esta situación. Sí, así es, Marcelo. Este fin de semana ingresó una nena, en realidad regresó durante la mañana, durante la semana. Pero antes de abordar ese tema, Marcelo, sí, hemos venido por dos temas acá al Hospital de Niños. Ya vamos a entrar en ese puntualmente, pero antes le queríamos preguntar al doctor Cristian Villalonga, él es subdirector médico de este hospital, sobre algunas recomendaciones para los niños, ¿sí? Los niños en estas épocas de mucho calor. ¿Es así, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, así es. En esta época de calor, todo lo que son las enfermedades invernales van disminuyendo en número y cantidad. Si bien los cuadros respiratorios, la semana pasada hubo un aumento del número debido a las bajas temperaturas que tuvimos, pero ya a partir de ahora que estamos por entrar en el verano, empiezan a aparecer las enfermedades propias del verano, que son las gastroenteritis. ¿Qué es la gastroenteritis? Son cuadros donde el paciente va a tener vómitos y diarreas, que generalmente son de origen viral, y esos cuadros de vómitos y diarreas lo pueden llevar al niño a una deshidratación. ¿Qué recomendaciones podemos dar en esto? Las recomendaciones son, principalmente si son pacientes que toman pecho materno, no abandonar la lactancia materna, lo cual es muy importante. Tener cuidado en lo que hace a la higiene de manos, higienes de alimento y preparación de alimentos. Mantener a los niños en lugares sombreados, ventilados, hidratarlos, lo que significa darles líquidos, insisto, si son lactantes, pecho, leche materna. Doctor, en estos casos, justamente en estas fechas de mucho calor, usted me decía que también hay que tener cuidado con el tema de las otras enfermedades que por ahí suelen llegar en esta época, más allá de los golpes de calor, digo, por ahí los bichos, los mosquitos. Básicamente, todo esto es prevención, ¿sí? Si bien sabe que en esta época del año se producen este tipo de enfermedades, es importante transmitirle a la población lo que hace a la prevención. Higiene, hidratación, en caso de que el niño esté desmejorado por los vómitos y diarreas, consultar al centro de atención primaria más cercano a su domicilio. Generalmente la mayoría de estos cuadros de gastroenteritis se terminan resolviendo o tratando en el centro de atención primaria. Si el paciente presenta un cuadro de mayor gravedad, es derivado al centro que corresponde. Doctor, el cambio de tema, recién Marcelo en la presentación hablaba sobre el caso de esta niña que falleció el fin de semana. ¿En qué estado llegó la menor y cuándo llegó? Es una paciente que ingresó el día martes 4 por la guardia del hospital, por el servicio de emergencia, por el cuadro que presentaba la paciente, digamos, por la clínica de la paciente y por los estudios complementarios, se constata que la paciente presenta un cuadro de politrauma, con lo cual es internada en este hospital, asistida en este hospital, pasa la terapia intensiva y se le realiza el tratamiento neuroquirúrgico necesario. Desgraciadamente esta paciente, por la gravedad de las lesiones, fallece el día sábado. Usted dice ¿son golpes en la cabeza la que tenía o dónde estaban ubicados los...? Efectivamente, tenía un traumatismo severo de cráneo. ¿Solamente esto o tenía otros más? Aparentemente es lo que se está investigando, ¿no es cierto? Porque a ver qué otras causas tendría. El principal era ese. ¿Son muchos los casos que llegan de este tipo acá al hospital? ¿De qué casos dice usted? De violencia en menores de edad, porque si bien se está investigando infantil, José, ¿no? Hecho puntual sobre maltrato infantil, concretamente. Gracias, Marcelo. Bueno,
Para comentarte, el día 19 de noviembre es el Día Mundial del Maltrato Infantil, ¿sí? Donde se hace la prevención y la concientización de la gente sobre este tema. Desgraciadamente es una patología que sí se ve, ¿sí? Quizás ahora tiene más difusión, más prensa para hacer una prevención de esta patología, ¿sí? ¿Hay un aumento? No te podría decir aumento, sino que hay mayor concientización de la población, hay mayor información sobre el tema y se está apuntando a hacer una mayor prevención, ¿sí? En el caso de la menor, ¿llegó por algún familiar? ¿La trajeron los padres? Ingresó a la guardia, la trajeron a la guardia porque la chiquita presentaba convulsiones, digamos, y a punto de partida de eso se inició todos los estudios y se llega al diagnóstico. ¿Qué hace el hospital en estos casos? El hospital, en cuanto todo aquel paciente que se sospecha que tiene un maltrato infantil, tiene un protocolo. Hay un protocolo para el maltrato infantil que se activa en el momento que se sospecha que el paciente está frente a un maltrato infantil. Ese protocolo se activa y participan numerosos profesionales, o sea, no es que una sola persona hace el tratamiento del paciente, sino que es un equipo interdisciplinario que participa para atención del paciente. Un equipo que está constituido por un médico clínico, está constituido por un psicólogo, está constituido por un asistente social, por un departamento jurídico y todos los especialistas que necesite el niño para ser atendido. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. No, a ustedes, muchas gracias. Muy bien, Marcelo, ahí hablábamos entonces con el subdirector del Hospital de Niños, hablándonos sobre esta difícil y triste situación que atravesó esta pequeña de 3 años aquí en el hospital cuando llegó justamente, y la justicia hoy investiga si efectivamente se trata de un caso de maltrato infantil. Llegó el martes, falleció el sábado. Bien, José, bueno, lamentable la noticia. Mira, con respecto, por ahí el médico, el doctor, no tenía las cifras. Estoy consultando en estos momentos un informe. Dice que este año, en el primer semestre, se sufrió un incremento de consultas de un 3% con respecto a lo que mencionabas vos del maltrato. En cifras se traduce a 1.861 consultas en los primeros 6 meses de 2018, ¿no? Con respecto a esto que decías vos del maltrato, ¿no? Que hablabas con el doctor. José, sí, muchas gracias por el informe. Son cifras del Ministerio de Salud, ¿no? Exactamente, del Ministerio, son oficiales. Gracias, José, por el informe.